Bueno, y estas imágenes no es Francia, no es Ucrania, no es Rusia, los Estados Unidos, es aquí en Nuevo León donde hubo un incendio en un centro de distribución de Walmart en el municipio de Suaza que provocó pues este incendio bastante llamativo, muy aparatoso que se ve y donde pues se tuvieron que movilizar estas corporaciones de rescate el día de hoy. Este reporte sucedió a las 18:44 horas del día de hoy y aparentemente pues no hay ni un lesionado ni un afectado y esto sucedió en el centro de reciclado de Walmart el día de hoy domingo. Bueno, y aquí en estas imágenes que no le gustan a Vladimir Putin y ya le estaría dando su dislike si es que no lo está haciendo en este momento, al personaje que vemos ahí que están abrazando es el comandante de Azov, de los que fueron liberados por Turquía a espaldas de Rusia y que se los dieron a Ucrania en los 500 días de esta guerra. El teniente coronel Denis Redis Prokopenko se reunió con su personal y dice: estando en cautiverio dije que la guerra no terminaría para mí hasta que traigamos hasta el último soldado del cautiverio y hasta que restablezcamos las fronteras de Ucrania como eran en 1991, y eso obviamente incluye Crimea. Y pues bueno, este teniente coronel Prokopenko ahora se encuentra en rehabilitación y reanudará sus funciones oficiales en un futuro bastante próximo. Bueno, y en el Facebook Market de los rusos de yates de lujo de los oligarcas, se llama Oligarca Market, pues resulta que este Prigozhin anda pues deshaciéndose unas cuantas cosillas porque pues anda que tiene que arreglar unos detallillos de pero Prigozhin anda vendiendo su planta de catering de San Petersburgo y las instalaciones de su restaurante Russian Kirch en San Petersburgo están a la venta. Aparecieron el día de hoy y obviamente han dejado asombrados. Ahí está su barquillo. Un barquillo cualquiera, ¿no? Para dominguear. Bueno, es un restaurante en realidad. Este Prigozhin hemos comentado que se hizo de red de poder en sus restaurantes. Dice: la planta de catering en San Petersburgo y las instalaciones, el restaurante ruso Kirch está en venta. Ahora apareció en esta web que es su Astondoa, se llama 122 GLX, o sea, el nombre de este yate, ¿verdad? Para los que somos mortales y no sabemos de yates. Y está vendiendo, ahí venden barcos, yates y motores, y el precio de esta pequeña embarcación pues no está tan caro, creo, ¿verdad? 2.800.000 euros en lo que lo anda vendiendo, pues porque ahí tiene unos pedillos, como decimos aquí en Nuevo León, y los tiene que arreglar, anda sacando su lanita pues para salirse de esas bronquillas. Y ahora sí, la noticia fuerte, dura de último minuto sobre lo que está pasando en Crimea, la zona ocupada por Rusia desde el 2014, pero que realmente es ucraniana. Pues bueno, el tráfico se ha detenido en el puente de Crimea, que fue construido este puente de Kherson, si recuerdan, fue atacado en octubre del 2022. Pues está en una situación de emergencia, dijeron los funcionarios instalados en Rusia el lunes, o por Rusia el día lunes, porque ellos ya están el lunes, mientras, bueno, algunos medios ucranianos aseguran que hubo explosiones en el puente. Sergei Askoyonov, el gobernante instalado por Rusia, dijo a los medios que ocurrió una emergencia en el pilar 145 del puente que une a lo que es Crimea con lo que sería Rusia continental. Según un canal que se llama Grey Zone de Rusia, que es un canal de Telegram y que tiene, digamos, que ver con el grupo Wagner, informó que hubo 2 ataques en el puente, uno a las 3:04 AM hora de Rusia y otro a las 3:20 de Rusia. Por el momento el único medio que lo trae es Reuters, sin embargo no lo ha podido verificar de manera independiente, solamente lo que manejan los medios ucranianos y este medio que tiene filiales con el grupo Wagner. No queda muy claro qué significa este incidente para el acuerdo que recuerden el día de hoy lunes, bueno, el lunes para ellos, todavía para nosotros nos faltan unas horas, donde se detiene la exportación de grano ucraniano al Mar Negro. Si tiene algo que ver con esto,
mucho, pero bueno, este puente ferroviario de carretera de 19 kilómetros resultó dañado. Eso se ve que cayó partes por un explosivo y en el mes de octubre también sucedió lo mismo, aunque me parece que en octubre fue muchísimo más intenso. Esto parece algo más leve, al menos por el momento. Ya veremos cómo se va desarrollando la historia, qué pasó. Hay que recordar que este puente también es súper especial para Vladimir Putin. Él fue a la inauguración, para él es súper importante y ha sido pues el punto de débil, el punto de quiebre que puede hacer que cambie esta guerra si logran detener el paso de los rusos por este puente por el que llegan pues armamento, personal militar, etcétera, a Crimea, que después es utilizado en la guerra contra Ucrania, que por cierto en estos últimos meses se ha visto llenísimo de turistas. Algo raro, ¿verdad? Que los rusos quieran ir a una zona pues tan cercana a la guerra. Por su parte, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Sukhsiny, ha asegurado hace el viernes que van a tratar de recuperar la península de Crimea tan pronto como tengan la oportunidad. Dice, tan pronto como tengan la oportunidad, lo haré algo, no me importa. Nadie me va a detener. Ay, qué palabras tan fuertes. Esto lo dijo para el Washington Post. Este es un alto mando militar ucraniano, pues que ha destacado porque pues ha dejado muy en claro sus intenciones de recuperar Crimea, a pesar de que Occidente, digamos, no está tan de acuerdo. Estados Unidos no está tan de acuerdo en la cuestión de Crimea, pero pues si de Crimea Occidente no puede dar ciertas garantías, ellos van a hacer todo lo posible para recuperarlo. Así que bueno, veremos si esto es parte de los ataques de Ucrania o qué está sucediendo en Crimea. Ya todo esto, ¿cómo va la contraofensiva ucraniana contra Rusia? Pues bueno, han hecho avances no tan rápidos como les gustarían. De hecho, varias veces lo ha comentado Volodymyr Zelensky sobre que la contraofensiva va lenta. Y bueno, aquí una de las razones es que la cuestión de cómo han sembrado los rusos las minas en las zonas ucranianas. Hay campos de minas con minas que están hasta 16 kilómetros de profundidad frente al territorio ucraniano. O sea, el avance de Ucrania requiere que pasen por estos territorios. Hay personal que les llaman zapadores, que son los encargados de encontrar estas minas, que literalmente para encontrar estas minas tienen que arrastrarse en sus estómagos para ir buscando, sobre sus estómagos, para ir buscando estas minas y detonar la defensa rusa y así poder despejar el camino para el avance de las tropas. Esto es obviamente lo que lo hace súper lento. Es una contraofensiva que los rusos supieron cómo pues neutralizarla, porque ellos ya sabían que venían con esto que hacen con la presa, donde la destruyen. Pues básicamente removieron todas las minas que ellos ya habían puesto, se llevaron a sus propios soldados los rusos de encuentro, pero sin embargo han logrado su fin, que es a final de cuentas a ganar tiempo. Dice, hay zonas de entre 5 a 6 kilómetros de profundidad frente a los principales bastiones rusos que han sido densamente minados con minas antitanques y antipersonales y alambres de trampa. Estas defensas han logrado detener el avance ucraniano hasta 16 kilómetros de profundidad frente a los territorios ucranianos ocupados. De verdad que impresionante, ¿no? La capacidad de los rusos de detener a los ucranianos a pesar de todas las cosas de la que carecen los militares. Bueno, en Escocia se ha dado una noticia bastante triste. Encontraron una manada completa de 55 ballenas que han quedado varadas en una playa en Escocia. Cuando avistaron a esta manada en la isla de Lewis a primera hora del día de hoy domingo, solo quedaban 15 ejemplares vivos, de los 55 muertos. La organización benéfica marina que se llama British Drivers Marine Life Rescue, intentó reflotar a una de las ballenas más activas, pero esta se volvió a quedar varada. Se tomó entonces la decisión de sacrificar al resto de las ballenas que todavía estaban con vida, estas 15, para no hacer su sufrimiento innecesario. Por el momento no se sabe qué es lo que está haciendo
que estas ballenas hayan quedado varadas. Se indicó que una de las ballenas muertas parecía haber sufrido de lo que es un prolapso vaginal. Esto los llevó a sospechar que toda la manada quedó varado debido a que una hembra estaba dando a luz, y las ballenas peloto son conocidas por que andan en manadas y se quedan unidas aun cuando una de ellas tiene problemas, y posiblemente esto es lo que dejó que las demás se quedaran ahí atoradas, que siguieron a esta pobre ballena que estaba sufriendo este problema. Entonces hicieron intentos obviamente de primeros auxilios a los sobrevivientes, continuaron durante todo el día, pero no se logró salvar a ninguna de ellas. Entonces una cuestión bastante dura, lo que se vive el día de hoy bueno, quitamos esta imagen y bueno, más de 2000 vuelos fueron cancelados en el noreste de Estados Unidos debido a intensas lluvias que se han vivido. Las intensas lluvias afectaron toda la zona del noreste de Estados Unidos, a pesar de que se está viviendo una ola extrema en algunas zonas de Estados Unidos, en otras se viven unas lluvias intensas. Esto es parte del cambio climático y esto obligó a que más de 2000 vuelos internos o con otros destinos de este país pues se quedaran cancelados. De los más de 300 fueron vuelos internacionales de Newark en New Jersey, esto de acuerdo con el portal de FlightAware. Además se han registrado más de 27,000 retrasos por las inclemencias del tiempo que han generado muchísimas inundaciones. Los vuelos de John F. Kennedy es uno de los más transitados de Estados Unidos, y el de la Guardian, que están ambos en Nueva York, pues tuvieron que pedir al público que hablaran directamente con sus aerolíneas. Decían: debido a las fuertes lluvias y nieblas, se recomienda a los clientes que consulten a su aerolínea antes de llegar al aeropuerto. Pues bueno, estos son parte de las precipitaciones tan intensas que se han vivido en los estados de Nueva York, de New Jersey, de Pensilvania, de Delaware y de Maryland. En Pensilvania, pues desafortunadamente ya se registran al menos 5 fallecimientos. De estos, 2 son unos hermanitos de 9 meses y una niña de 2 años que desaparecieron por las intensas lluvias. Y pues bueno, esto es parte de las afectaciones que se empiezan a ver. Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió el día de hoy a los residentes del estado pues no salir si no era necesario, porque había una advertencia de inundación, y recordó que hay ciertas zonas que ya sufrieron la pasada semana de lluvias. Entonces pues generalmente cuando ya llovió, ya la tierra ya está saturada, entonces es muy fácil que se inunde. Ya los daños ahorita se estiman en más de $50 millones en el costo de estos daños. En Connecticut está bajo vigilancia además un tornado, al igual que varios condados de Nueva York. Las inundaciones también cerraron carreteras, entonces pues son inundaciones impresionantes que han tenido que vivir. También se les pidió a los neoyorquinos tener todo en el coche, digamos un kit de emergencia, y en la casa también, con linterna, pilas, equipos de primeros auxilios, alimento, agua, medicina, repasar las medidas de seguridad y rutas de escape, y obviamente si se puede, si no es necesario, si no es una urgencia, no salir, porque no saben cómo está la situación afuera. Y además pues haces que los bomberos, los policías pierdan el tiempo, porque a lo mejor tú saliste por cualquier tontera cuando podrían estar rescatando a otra persona. Así que pues bueno, muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.